Muy bien, pues ya estamos grabando, estamos transmitiendo a través de este medio. Bien, pues hoy todos somos muy mexicanos. Veo que la gente está celebrando y está muy feliz, muy contenta. Estamos muy contentos de ser mexicanos. Bueno, gracias a Dios por eso. ¡Viva México! Así es. Pues la verdad es que hay tantas cosas que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros, cuando digo de nuestros padres, no solo me refiero a papá y a mamá, ¿no? Sino que de la ascendencia o descendencia, como se diga, de la que venimos, pues nos deja un, una, un sistema, ¿no? Un sistema social en el que nos movemos, en el que creemos, en el que estamos inmersos y de pronto, pues nuestra vida gira en torno a ese sistema social que hemos recibido. Eh, Muchas veces en la juventud a, a todos nos da por buscar un sistema social distinto al que nos enseñaron nuestros padres y algunas personas ni siquiera buscan un sistema social distinto, sino que siguen el mismo sistema que sus padres les enseñan a pies juntillas, ¿no? O sea, este, porque así les parece que es un buen sistema. Sin embargo, pues Dios nos invita a algo, ¿no? Dios nos llama a algo, nos llama a vivir de tal manera que, que no seamos presos del sistema que se vive en el mundo. Dios nos invita a estar en su forma de hacer las cosas, ¿no? En ese sistema divino que él ha hecho y que Él nos mostró cómo se vivía, porque no solamente nos dijo, miren, pues el camino es así y es así, y nos dio una larga explicación, sino que Él mismo vino y dice que vimos su gloria, caminó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces, en ese momento era el unigénito Hijo de Dios porque no había otro como Él. Sin embargo, la idea de venir y explicarnos cómo se puede vivir fuera del sistema o en un sistema divino, esa idea era precisamente para que ya después Jesús no fuera el unigénito, sino el primogénito de muchos hermanos. O sea, el primero que vivió el sistema de Dios en este mundo no fue David, no fue Moisés, no fue Elías, no fue José, no fue María, no fue ningún profeta, fue Jesús. Jesús vivió como hijo de Dios y nos explicó con su vida cómo vive un hijo de Dios. Más allá de los sermones que dio, que fueron hermosos y maravillosos, y hasta ahora siguen siendo desarrollados y encuentra uno tantas perlas de gran precio en esas enseñanzas. Pero no solo por los mensajes que dio, sino por la calidad de vida que él tuvo. Y que conste que lo que sabemos de Jesús solamente se reduce a 3 años de su vida, porque son los que están escritos dentro de la palabra de Dios, de la Biblia.
Y hoy algunos autores de novelas de ficción se atreven a hablar de lo que pudo haber sido la infancia, la adolescencia de Jesús, la juventud de Jesús. Por ahí hay unos libros que se llaman El caballo de Troya, de un autor español que se llama J.J. Benítez, que él en su mente trata de explicar lo que él considera que pudo haber sido la adolescencia o la juventud de Jesucristo. Pero aún nosotros podemos obviar esa parte porque Dios no permitió que estuviera escrita en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Entonces, pero lo que sí estuvo escrito fueron esos 3 años de caminar entre los hombres y de vivir como un hombre con todas las cosas que requiere, físicas, fisiológicas, psicológicas, sociales, socioeconómicas. Entonces, y nos enseñó cómo vive un hijo de Dios. Entonces, nos enseñó el sistema divino para vivir. Ahora nosotros hemos recibido de nuestros padres un sistema de vida que no converge mucho con el evangelio de Jesucristo, ¿no? Porque nosotros vivimos con un sistema de valores muy distinto y dentro de ese sistema de valores habíamos comenzado a hablar la semana anterior acerca del dinero. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar acerca del dinero? Y hoy continuaremos a hablar un poco más sobre el asunto de cuáles son las cosas que hemos recibido como herencia de nuestros padres. Y cuando digo herencia, me refiero al tipo de enseñanza que hemos recibido, que muy posiblemente no converge con la vida divina, con el evangelio de Cristo, que es la propuesta de Dios para sacarnos de una vida ahogada en lo material y que como desenlace tiene una fatalidad tremenda, ¿no? Una vida llena de enfermedades, de muerte, de tristeza, de soledad, de depresiones, de angustias, de todo eso. Entonces, la propuesta de Dios es, ahí está la vida. Puedes tomarla o puedes ignorarla, pero ahí está. ¿Quién es la muestra de esa vida? Cristo Jesús. Ahí puedes mirar a Cristo Jesús. Y muchos de nosotros quisiéramos que hoy se apareciera Cristo y viviera entre nosotros, ¿no? Por ahí una escritora también hace tiempo sacó un libro que se llama Dios vuelve en una Harley, una moto de esas Harley, ¿no? Y es de un tipo que se encuentra ella en un bar y que le dice que él es Jesucristo, ¿no? Y lo asombroso que le parece a ella es cuando él se va, pues agarra y sale de la taberna y se sube a su moto Harley. Yo imagino así como aquella serie del renegado, ¿no? Que veíamos antes y sale en su moto y se va así, ¿no? Bueno, yo no sé cómo sería hoy si estuviera Cristo, pero en el sentido de que viviera entre nosotros, ¿cómo sería? Siempre es bueno preguntárselo. Pero la verdad es que si le preguntamos a Dios, Él va a decir, bueno, mi hijo Jesucristo fue el primogénito de muchos hermanos. Y esos hermanos
son gente como tú que está viviendo en la situación social, económica, en el ambiente que te tocó vivir a ti. Entonces, tú y yo somos la explicación de Dios para este mundo de cómo se puede vivir una relación con Dios en este sistema. Pero obviamente no tiene que ser sujeto a este sistema mundial, humano. Porque si nosotros vivimos sujetos a este sistema, entonces ya no estaremos siendo hijos de Dios, sino hijos de este mundo. Hijos del mundo mundial. Y luego debrayan en hijos de otras cosas, ¿no? Hijos de perdición, hijos de maldición, hijos de perversidad, hijos de etcétera. Sí, de eso que pensó también. Entonces, la invitación de Dios es, ¿quieres ser hijo mío? Bueno, no te voy a separar de ahí de donde vives y te voy a llevar a un monasterio que está allá en los montes altísimos del Tíbet, para que allá donde nadie te moleste, donde nadie te haga ruido, donde nadie se interponga, tú y yo podamos tener una conversación y te vuelvas una persona llena de serenidad y de paz, que ames hasta los escarabajitos que andan por ahí caminando o las hormiguitas. No es así. No es la muestra que nos dio Cristo Jesús. Él nos enseñó a vivir. Nos enseñó a vivir en medio del sistema social que vivió Él, pero no se sujetaba Él a ese sistema. No andaba corriendo tras todas las cosas que corrían las personas de su tiempo. ¿Tú recuerdas cuando se encontró en aquel pozo a la mujer que llamamos la mujer samaritana? Dice que Jesús iba pasando por ahí como a eso del mediodía, quizás un poco más entrada la tarde, y dice que había llegado una mujer a sacar agua del pozo. Y entonces él se le acercó y le dijo, mujer, ¿puedes darme de beber? Y ella así como que, sí, gracias. Y ella así como que se le quedó viendo y dijo, oye, entre samaritanos y judíos no nos llevamos, no nos hablamos. ¿Y cómo sabía que Jesús era judío? Bueno, pues por la vestimenta, por la forma de hablar. Porque a lo mejor los samaritanos hablaban con un lenguaje más florido, ¿no? Si hubiera sido un samaritano, le hubiera dicho, a ver, hija de Jacob, dame un jarro de agua. No sé, la cuestión es que ella le empieza a hablar a Jesús de su sistema en el que vive. Y le dice, oye, pues es que nosotros, este pozo nos lo dejó nuestro padre. ¿Sí? Y nosotros, ustedes los judíos dicen que las cosas son así y nosotros los samaritanos decimos que es de esta manera. Y Jesús no se mete en cuestiones de decir, pues yo defiendo mi equipo de fútbol, ¿no? Yo le voy a la América y lo defiendo, o yo le voy al Chivas y lo defiendo, ¿no? Jesús no se mete a defender su postura social, su rango
intelectual, ni su sistema en el que él cree, su sistema religioso en el que él nació. Y hoy nosotros vemos así gente, ¿no? Que inmediatamente que quieren hablar algo de las cosas de Dios, inmediatamente sacan sus credenciales, ¿no? Pues yo soy de esta religión, así es que si me vas a hablar, háblame de esta religión. Y yo soy de este partido, ¿no? Hoy está tan en boga aquí en México el asunto de la política. No, pues yo soy de este partido. Yo soy, no, pues que yo soy fifí, tú eres chairo. Entonces, empiezan a sacar su sistema social en el que vive. Y a Dios no le importa nada de eso. Es más, nos dice, ustedes sálganse de ahí, no se metan en esas cosas. Y ¡pum!, me llega un pedradón por acá. Y nos dice el Señor, porque el sistema de vida al que yo los he llamado va más allá del que ustedes heredaron de sus padres. Hay un pasaje hermoso que está en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y déjenme leerles cómo dice a partir del versículo 15. Dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí, cuando leemos acerca de santidad, inmediatamente nos remitimos hacia no pecar. Pero fíjense cómo el versículo va en otro sentido y permítanme seguirles leyendo. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y luego dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, el Padre no hace acepción de personas. Para él no hay ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni chairo, ni fifí, ni puma, ni águila, ni chiva, ni nada. O sea, para él solamente hay un tipo de ser sobre la tierra y él los juzga a cada uno según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es ese temor del cual nos habla? ¿Que vivamos miedosos? ¿Que vivamos espantados? No. Lo dice el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es vano? Vano es vacío. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjate cómo aquí está diciendo que nosotros recibimos una vana manera de vivir e intuye que esa vana manera de vivir incluye bienes materiales que nos han explicado la forma equivocada que nuestros padres, y digo no solo nuestros padres, sino el sistema social nos ha expuesto de cómo se debe vivir la vida. La gente nos predica, la televisión nos predica, las revistas nos predican, el internet nos predica que la vida se debe de vivir de esta manera o de esta otra y nos enseña porque hay un respaldo económico, generalmente es económico, pero también hay demás, hay cosas, hay fama, hay poder, ¿sí? Nos
explica el sistema que las personas que son exitosas son aquellas que tienen una gran mansión o una finca o un auto o un yate, que las personas que son exitosas en el sistema que el mundo nos explica son las personas a las que todo el mundo caravanea y respeta y les dice señor, señora y les sirve. Y aquí dice que esa es la vana manera que heredamos de vivir de nuestros padres. Cuando dice de nuestros padres, no está refiriéndose a papá y a mamá, se está refiriendo a lo que ellos también creían y nos enseñaron. Nos dijeron, mi hijo, estudie para que sea alguien en la vida. Y tú dices, o sea que si no estudio no soy nadie. Y sin embargo, Dios dice que tú ya eres alguien, que tú ya eres. Pero el sistema necesita ver una tarjeta y un respaldo de cuántos, de qué cantidad tienes en el banco o cuántos ceros tiene esa cantidad para que seas alguien. Esa es una vana manera de vivir. Lo dice la escritura. Vano quiere decir vacío, hueco, que no sirve, que tiene una apariencia ostentosa, pero por dentro está vacío. Y eso nos lo muestra con mucha claridad todas las personas que nosotros vemos en el predicándonos el sistema del mundo. Vemos un joven que se vuelve un gran rockero y con uno solo de sus acordes, miles y miles enloquecen en un estadio. Y ese joven a lo mejor era un jovencito timorato que pues cuando pequeño no era muy destacable, pero de un día a otro, quién sabe por qué artes, se convierte en un impacto para la juventud. Ahora es un tipo exitoso. Ahora, si tú quieres verlo, tienes que pagar varios miles de pesos para comprar un boleto y asistir a uno de sus conciertos. Ahora, cualquier cosa que él muestre puede ser un lapicero o puede ser un teléfono celular, y lo que te muestre él, eso la gente lo compra porque eso lo usa el tal fulano rockero, jovencito. Nos dice el sistema, esto es el éxito. Este joven llegó al éxito, sean como este joven, porque miren, llegó al éxito. Más adelante vemos que se casa este joven o se junta por ahí con una noviecita que también es una top model, es una supermodelo y wow, la gran vida. Y los vemos sacarse fotografías por allá en Hawái o en esos lugares que ahora vemos tan lujosos, ¿no? Y en Cancún y en tantos lugares, wow, ahí está la gran pareja, mírenlos, están de luna de miel. Unos meses después, no, pues sucede que ya le fue infiel y hay problemas y viene la separación y viene el divorcio, ¿no? Pues porque él está metido en drogas y anda con mujeres y ella también anda por ahí coqueteando con algún otro galancete. En fin, se disuelve el matrimonio. Vemos caer a ese jovencito desde lo más alto de la fama, lo vemos caer en picada, haciendo locuras en un bar de alta esfera, lo vemos en condiciones usando estupefacientes, drogas, en fin, tiene que pagar tanto dinero para que la prensa no haga escarnio de sus errores, de sus equivocaciones, de sus situaciones. En fin, llega el momento en que se quita la vida. Tristemente, la historia de este jovencito. Nosotros ahí vemos que el sistema ha hecho el fin para el que fue diseñado. Ese es el fin del sistema. Para eso está diseñado ese sistema del mundo, para ser vacío, para ser vano, para que no sirva.
para que se vea ostentoso y grande, pero hueco y vacío. Tanto que ni la vida de los jóvenes, ni la vida de los adultos, ni la vida de los ancianos puede satisfacerse con ella. Tal vez los deslumbre, pero no trae satisfacción. Sin embargo, para muchos, para los que le enseñaron ese sistema a ese joven, ellos creyeron que ya había alcanzado el éxito. Ellos creyeron que ya había logrado hacer una persona exitosa, una persona, pues, ejemplo. Y Dios dice, hey, no se equivoquen. El sistema de este mundo es vacío. No lo sigan. No se vayan por ahí. Entonces, Él nos propone un sistema distinto. Ahí está la vida de mi hijo Jesús. Y tú dirás, pero a Jesús también lo mataron. Sí, pero Él resucitó al tercer día. ¿Sí? Y no murió en drogas, no murió en una situación en la que digas, no, pues se perdió el hombre. Al contrario, su vida fue de bendición, su muerte fue de bendición, su resurrección sigue siendo de bendición. Donde quiera que se pare, donde quiera que se hable de él, es para salud, para bendición, es para vida. Esta es la vida del sistema de Dios. Recuerde que Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado la vida que vivió Jesús para cada uno de nosotros, viviendo en el contexto que nos toca vivir. ¿Sí? Viviendo en el contexto en el que nos toca vivir. Si a usted le toca vivir en un mercado donde está vendiendo comida o no sé, pues ahí está Jesús, viviendo en ese sistema. Si a usted le toca vivir, pues no sé, en medio de los senadores, de los diputados, de las leyes, de todo eso, pues ahí está Jesús, viviendo en ese sistema tan difícil, porque todos son difíciles. Y si a mí me toca vivir en un sistema en el que tengo que trasladar gente para todos lados y andar para acá y para allá en medio del tráfico de la Ciudad de México, pues ahí ya me tiene diseñada una vida, un sistema, Dios, para vivirlo con Él. ¿Para qué? Para que sea hermano de Jesús viviendo en un taxi, manejando un taxi. ¿Sí? Entonces, ese es el sistema al que Dios me ha llamado a vivir. Ese sistema incluye que yo no me afane por qué comeré, qué vestiré, qué cubriré. Ese sistema me invita a que yo viva descansando en Dios. Hay un versículo unos versículos de la Escritura que a mí siempre me causaban conflicto cuando los leía, y no sé si a usted también, si es que ya los ha leído, y si no, se los voy a leer. Hay un versículo en Mateo que dice, el que ame más a padre o madre no es digno de mí. Se lo repito. A ver si lo voy a poner al derecho como lo le decimos. No es digno de mí, dice el Señor, aquel que ame más o tenga un sistema de amor a las enseñanzas de su padre o de su madre. Que las ame más de lo que yo le estoy enseñando. No es digno de mí. ¡Wow! Así como que, ay, espérate a ver. Pero si yo tengo en alta estima a mi mamá y a mi papá, sí. Y no solo eso, sino que muchas veces para nosotros las enseñanzas de nuestros padres, recuerden que cuando digo nuestros padres, no solo me refiero a nuestro papá o a nuestra mamá, sino
nuestros ancestros. Entonces, decía la niña que le preguntaba a la mamá, ¿no? Mamá, ¿por qué cuando cocinas el pescado le tienes que cortar la cola y la cabeza? Y ella dice, pues porque así se hace, le dice la mamá, es que así me enseñó mi mamá a mí. Pero se quedó pensando, ¿verdad? Y bueno, pues es que no sé por qué, pero mi mamá me enseñó así. Pregúntale a tu abuelita, ella sabe. Y entonces la niña va y le pregunta a la abuelita, abuelita, ¿por qué cuando se cocina un pescado se le corta la cola y la cabeza? Ay, hijita, dice, pues no me acuerdo muy bien, pero yo creo que era porque teníamos en aquel entonces unos sartenes tan chiquitos que no cabía todo el pescado completo, entonces teníamos que cortarle la cola y la cabeza para poderlo hacer. ¿Isa? Freír. Entonces, este tipo es un ejemplo sencillo de que a veces nosotros hacemos cosas que hemos recibido como herencia de enseñanza de nuestros padres, pero no es algo a lo que hayamos sido llamados por Dios. Mire, por ejemplo, el viernes pasado estuvimos hablando acerca del dinero y dijimos, es algo que nos gusta hablar mucho, de dinero, porque nos gusta el dinero, pero ¿qué tanto nos gusta? ¿Qué tanto le gusta a usted el dinero? ¿El dinero puede ser un problema? ¿El dinero puede ser la razón de un pleito? ¿El dinero puede ser la razón de perder la salud? ¿Cuánto ama usted el dinero? Entonces, entrando al sistema de Dios, en el sistema humano te dice, el sistema de este mundo te dice, corre tras el dinero, ve tras el dinero, llénate de dinero y tendrás seguridad. ¿Quieres sentirte segura, seguro? Ten dinero. ¿Quieres sentirte en paz? Ten dinero. ¿Quieres sentirte poderoso? Ten dinero. Y convertimos al dinero en nuestro Dios. Y no solo lo convertimos, sino que le enseñamos a nuestros hijos que ese es Dios. Y que hay que trabajar duro para conseguirlo y que ese Dios es muy celoso porque si tantito le fallas, dejas de tenerlo. Y si no tienes dinero, sientes que te ahogas. Sientes que se te va el aire. ¿Te das cuenta? Esta es una enseñanza del sistema, pero es una enseñanza que se transmite de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos. Y yo en lo personal he analizado mi vida y digo, padre, yo creo que a veces, yo creo que me equivoqué en eso. Y le pido perdón a Dios. Y sabes que son las cosas que tenemos que dejar, que soltar. Que hacerle más, tenemos que hacerle más caso a Dios para venir a estar en su sistema, en el sistema de Dios y no en el sistema del mundo. Porque hemos recibido una vana manera de vivir. Y regresando al pasaje que les dije, hemos amado más las enseñanzas de nuestros padres que las enseñanzas de Dios. Dice la palabra, el que ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. ¿Cuánto estás tú más aferrado a las enseñanzas que recibiste de tus padres? A la forma de hacer las cosas que aprendiste de tus padres. ¿Estás más aferrado a eso que a lo que Dios dice en su palabra? Deja de eso, que a lo que Dios está poniendo en tu corazón para hacer o no hacer. Una vez le dijo Jesús a uno, ven y sígueme.
Y le dijo el Señor, deja que entierre a mi papá y a mi mamá y te seguiré. Y nosotros pensamos, ay, Jesús, ¿cómo le puede pedir que lo siga un joven que está teniendo un velorio en su casa y que le dice, no, pues deja, porque el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Y nosotros pensamos, no, pues es que, ¿qué onda con Jesús? ¿Por qué le dice así a una persona que está velando a sus padres, no? Y no era eso. Lo que pasa es que le estaba diciendo, este joven le estaba diciendo, mira, deja que mis padres, o sea, vivan lo que van a vivir, 10, 20, 30 años, y cuando ellos mueran y me den la herencia, entonces yo voy y te sigo. Y Jesús le dice, no, no tenemos tiempo de eso. O sea, si quieres seguirme, sígueme. Y a veces nosotros estamos tan aferrados a la forma que hemos recibido, a la vana manera que recibimos de nuestros padres, a ese sistema que hemos recibido de nuestros mentores, de la gente que nos enseñó los principios de la vida que vivimos. Porque hay gente que ha intervenido mucho en nuestra educación. Hay profesores, hay amigos, hay tíos, hay pastores mismos que nos han enseñado o nos han tratado de enseñar una forma de vivir y nosotros les hemos creído más que lo que le creemos a Dios en su palabra. Y ahí es donde nos equivocamos, porque muchas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué hice mal? ¿Por qué las cosas me van así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Sabes por qué? Porque has seguido viviendo las enseñanzas que recibiste, en vez de entrar al sistema de Dios, vivir en el sistema de Dios, ser hermano de Jesucristo, pero viviendo aquí en el 2022, en el área que te toca vivir y en el sistema, si tú eres una ama de casa, madre de familia, abuela de niños, lo que tú seas, un trabajador, lo que tú seas, lo que yo sea, pero es la invitación a vivir como Jesús vivió en medio de la gente. Y no es como esa pregunta que por ahí algunos se hacen, ¿qué es lo que Jesús haría en este caso? Pues mira, creo que la mejor respuesta es, ¿sabes lo que Jesús haría? Hablaría con el Padre. Padre, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos esto? ¿Cómo me vas a enseñar a vivir esto? Porque de todo Dios puede ocupar razón. Mira, por ejemplo, está el apóstol Pedro, allá está haciendo un ayuno, está en un aposento alto, allá en el techo, está teniendo tiempo con Dios, orando, platicando, no sé si leyendo una porción de la escritura, no sé si cantando, está teniendo un tiempo devocional con Dios, allá está, arriba en el techo, ahí está. Pero ya para cierto ahora ya el hombre ya tenía hambre. O sea, es una cuestión fisiológica, física, normal. No porque era el apóstol Pedro no tenía hambre. Claro que tenía hambre. Y entonces Jesús dice, bueno, Dios, perdón, dice, Pedro, ¿tienes hambre? Sí, Señor, tengo hambre. Ok, vamos a ocupar eso para enseñarte una lección. Para enseñarte una lección, las lecciones que Dios enseña son para ponerlas por obra inmediatamente, ¿eh? No creas que así para que, ya tengo la sabiduría que me enseñó, recibí revelación allá en el Tíbet, o recibí revelación allá en la sierra cuando estaba con el Señor orando, y esta revelación es tremenda, pero es para que luego se las comparta. No, es para el momento. Cuando Dios te habla, es para el momento. Y entonces le dice, le baja un manto así grande
agarrado por 4 puntas. Quiero pensar que con ángeles. Y dentro de esa gran manta había animales de todo tipo. Y le dice, oye una voz que le dice, Pedro, mata y come, sacia tu hambre. ¿Tienes hambre, verdad? Bueno, pues sacia tu hambre. Y él ve y anda buscando por ahí un cabrito, un borreguito, algo que él está acostumbrado a comer, de lo que él come siempre, y busca y ve que no, solo hay marranitos, y solo hay tortugas, y le dice, Señor, no, en esta cosa solamente hay animales que son inmundos, y tú sabes que yo jamás ha entrado nada inmundo por mi boca. O sea, yo soy bien santo, ¿eh? No creas que yo como cualquier cosa, ¿no? Yo conforme a la enseñanza de mis padres y de la religión que recibí, no voy a comer nada de esto, Señor. Fíjate, muy lengüita santa, y no se acuerda que unos días antes había estado negando y maldiciendo al Señor con esa lengüita y con esa boquita por donde no entraba nada inmundo, según él, pero sí salían sapos y ranas. Nadie diga amén, por favor. Entonces, le dice el Señor en la visión, le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y a partir de ese momento le empieza a caer la revelación de que también las personas que no son de raza judía van a alcanzar la salvación, van a recibir los dones, van a hacer todo lo que ellos estaban recibiendo. Bueno, yo con esto lo que quiero explicar nada más, o lo que el papá me está mostrando, es que Dios utiliza sucesos de nuestra vida, sucesos cotidianos, y algunos de ellos tan ligados con nuestra fisiología o nuestro entorno. Como decía el domingo el hermano Iván, decía, no, pues a veces hasta lavar los trastes en el hogar es un momento de suma espiritualidad, ¿no? Según como tú lo hagas, ¿no? Si lo haces así mecánicamente, como bla, 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 siempre hago esto, pues entonces pasa desapercibido el momento. Pero de que Dios quiere hablar contigo, estés haciendo lo que estés haciendo. Muchas veces hasta reparando el carro o manejando o yendo al mercado a hacer compras. Hay un meme donde está un carro así totalmente caído en una cuneta, y el que iba manejando estaba sentado, recargado en el carro y así cruzando la pierna. Y dice, cuando ya eres tan espiritual que nada te disturba, ¿no? Te turba. Entonces, eh, pero dime si no, cada cosa que vivimos es el momento especial de Dios para explicarnos una verdad poderosa, espiritual, que seguramente vamos a ocupar en ese momento. De verdad, yo quiero invitarte para que salgamos de ese sistema, no nos dejemos atrapar por el sistema, no te dejes vencer, no te dejes que el sistema te venza y te diga, mira, tú sin dinerito no eres nadie, mira, tú sin tu salud no eres nadie, porque hoy en día el diablo ya se aprendió una muy buena, ¿no? Y anda con eso en el mundo espantando a la gente, es el petate del muerto, ¿no? Ese versículo que dice, piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su salud. Eso anda ocupando hoy en día. Pero si tú y yo aprendemos a descansar en nuestro Padre y a estar inmersos en el sistema divino, no vamos a andar huyéndole a nada de eso. No vamos a andar espantados por el petate del muerto. ¿Sí? Vamos a estar en el sistema divino. El sistema divino. El sistema de Dios. No es otra cosa más que el evangelio, ¿no? El evangelio. Pero el evangelio, acuérdate, directito de Jesús, sin intermediarios, ¿no? No como decía
aquella hermana, yo soy de la iglesia del evangelio completo, ¿y usted de cuál es? No, el evangelio es de Dios. El evangelio lo vino a explicar Cristo Jesús. Ese evangelio, ese es el bueno. ¿Mm? No el evangelio completo. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú dejas a nuestro corazón bendecido y sobre todo porque queremos estar en ese sistema, en tu ágape cotidiano. Gracias, papito, por la vida de mis hermanas y hermanos que se pudieron conectar y por todos los que verán esta palabra que tú nos compartes en cada rincón del mundo o del internet o de las aplicaciones. Padre, tú sabes. Gracias, papito, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, en ti descansamos, en ti nos gozamos, papito bueno. Amén, amén, amén. Amén. Bien, hermanos, pues nos vemos el próximo viernes por este mismo canal y a esta misma hora. Y que pasen un hermoso fin de semana, celebrando como mexicanos. Somos mexicanos, sí, somos mexicanos, pero somos hijos de Dios antes de ser mexicanos, ¿sí? Y los hijos de Dios también comen pozole, ¿cómo no? Y tostadas, y todas esas cosas deliciosas. Ok, Saludos, hermanos, Pati, bueno. saludos, Erika. Bendiciones, bendiciones. Que Dios me los bendiga. Un abrazo bien mexicano. Amén, amén.